tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez, un placer que nos puedan acompañar con la información nacional e internacional más relevante en Costa Rica Noticias en esta edición al mediodía. Recuerde que puede seguirnos también a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio y en Facebook. Nos encuentra como Costa Rica Noticias, en Twitter como @SinarNoticias, para que esté informado con nosotros del acontecer nacional e internacional. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Funcionarios de la Municipalidad de Tibás fumigaron y desinfectaron el distrito de León 13 esta mañana. Expertas costarricenses califican como alarmista la investigación que cataloga a una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social aseguró a los diputados que la institución no está en quiebra. La Contraloría señala debilidades en los procesos de inspección por parte del Ministerio de Seguridad Pública a las agencias que prestan el servicio de seguridad privada. 12:02 de la tarde. ¿Qué tan preparadas están las funerarias, morgues y cementerios ante un eventual crecimiento abrupto de casos del coronavirus y de fallecimientos por la enfermedad? Un tema del cual pocos quieren hablar, pero también es parte de la realidad de una pandemia. Nuestro compañero David Roversi indagó al respecto y nos trae detalles. Además, tendremos también información sobre diferentes aspectos de obra pública, pero vamos con el avance de David Roversi. Gracias, buenas tardes a todos los televidentes. En este momento nos encontramos en las afueras del Cementerio Calvo, administrado por la Municipalidad de San José. Uno de los lugares que podría ser contemplados o que tendría mayor afluencia en caso de que se diesen decesos masivos a raíz del COVID-19. ¿Y por qué es que vamos a hablar de este tema? Bueno, porque muchas consultas nos han llegado a través de las redes sociales si Costa Rica está listo o capacitado para tener lo que es, o para lo que es mitigar esta situación en caso de que se dé, y evidentemente que pues no es lo que esperamos y que por eso seguimos las distintas recomendaciones del Ministerio de Salud, pero bueno, no estamos exentos de que suceda algo similar a como ha sucedido en otros países y que bueno, tenemos que saber si el país está listo o no para esta situación. Pero bueno, los detalles de esta información se los vamos a presentar en cuestión de minutos aquí en Costa Rica Noticias. Gracias, David. Y la obra pública sigue su curso. Esta mañana se dio orden de inicio a una importante construcción en la circunvalación norte. Desde ese sector nos informa nuestra compañera Katia Meneses. Katia, buenas tardes. Muchas gracias, José David. Buenas tardes. En este lugar donde nosotros nos encontramos ubicados en este momento en la León 13, se construirá un puente de 150 metros de largo con 6 carriles. Pero nosotros estaremos ampliando la información más adelante aquí en Costa Rica Noticias. Buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Katia Meneses, y con David y Katia volveremos más adelante en esta edición al mediodía de Costa Rica Noticias para ampliar estos dos temas importantes referentes al coronavirus y a la obra pública en nuestro país. Los funcionarios de la Municipalidad de Tibás fumigaron y desinfectaron el distrito de León 13 en Tibás la mañana de este jueves. El propósito es evitar la propagación del coronavirus, ya que esta comunidad cuenta en este momento con 18 personas contagiadas. Este es el mayor número en el Cantón Josefino, que acumula un total de 53 casos positivos, 29 de ellos están activos. Las labores se concentraron en las paradas de autobuses, las alcantarillas, las alamedas, comercios y precarios. Otras municipalidades que están aplicando fumigación son Desamparados y Alajuelita, aunque el Ministerio de Salud no promueve esta práctica como un medio para atacar el COVID-19, los ayuntamientos lo hacen por su cuenta. Mire, tenemos una situación a nivel nacional, un alto crecimiento de casos positivos, tal y como lo han manifestado las autoridades sanitarias. Tibás no es la excepción, ya tenemos 53 casos
acumulados, de los cuales 29 son positivos, y de esos 29 positivos, 20 se ubican en el distrito de León 13. Aquí nos preocupa considerablemente porque es el distrito más densamente poblado de Costa Rica. Tenemos más de 2.000 ranchitos en estado precario. Entonces, una contaminación acá es una contaminación exponencial, como ya se empieza a dar. Entonces, la Municipalidad de Tibás está tomando las acciones pertinentes en el sentido de iniciar ese proceso de fumigación y también de desinfectación. El gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social aseguró a los diputados que investigan las finanzas de la entidad y que la institución no está quebrada. No obstante, señaló que la deuda del Estado junto con la atención del COVID-19 ponen en aprietos las arcas del Seguro Social costarricense. Formación del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-SEACO, la compra de insumos de protección y contratación de logística de transporte, la adquisición de ventiladores mecánicos para la unidad de cuidados intensivos, así como la compra de kits para diagnóstico y las nuevas plazas para la atención de la emergencia, son parte de las acciones que la Caja Costarricense del Seguro Social ha implementado para lograr que Costa Rica registre una de las tasas de letalidad por COVID más bajas de la región. No obstante, el financiamiento de esta oportuna reacción y atención proviene del Fondo de Emergencias de la Caja, que a junio del 2020 contiene un total de 85.000 millones de colones, de los cuales ya se ha ejecutado el 50,6%. Así lo explicó el gerente financiero de la institución, Luis Diego Calderón, a los diputados que forman parte de la comisión que estudia las finanzas de la Caja. El jerarca indicó que lo que tiene que tener claro el país es que, si bien es cierto, la pandemia ha generado un fuerte impacto en las finanzas de la Caja, la institución no está quebrada. Por eso, el llamado a constituir mesas de trabajo, tanto con el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, para buscar soluciones. La Caja ha venido planteando, y creo que es importante desde el 2018, para la sostenibilidad financiera en el marco de una política, acciones que vengan a mejorar los ingresos, pero también mejorar la eficiencia a través de una mejor gestión hospitalaria, fortalecimiento del primer nivel de atención, para disminuir los costos en el segundo y tercer nivel, que son más solo. Los diputados, quienes estudian la situación financiera de la Caja, consultaron al jerarca sobre la deuda que mantiene el Estado con la institución. En este mismo sentido, Iván Guardia, director contable, señaló que el último pago grande que se hizo fue en octubre del 2011 y desde ahí la deuda ha venido acumulando. ¿Cuánto realmente es el monto que el Estado le adeuda a la Caja? Balance general en las cuentas por cobrar al Estado, y es eso se lee así, 1.882.579 millones. Los legisladores reconocieron que se deben realizar acciones para lograr un equilibrio financiero en la institución, la misma que está junto al Ministerio de Salud en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Ustedes identifican acciones legislativas concretas que podríamos avanzar o impulsar de manera tal que contribuyamos en evitar que el equilibrio financiero de la institución se rompa. Lo que hay que analizar también su impacto por el tamaño de la caja, pero de alguna manera hay que buscar el esquema de financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Y la OCDE ha dicho que hay, digamos, y esos estudios de la OCDE que han sugerido que hay que buscar la forma de tal vez buscar nuevas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Con algunos tipos de impuestos generales, pero buscar la forma de que esa fuente de financiamiento no cargue tanto al trabajo, digamos, propiamente a la... El gerente fue enfático que el objetivo de la institución es mantener el equilibrio financiero en el corto plazo y la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, y que, entre otras, se dispuso a lo interno a reducir los gastos de las diferentes unidades que no tengan que ver con la atención de la pandemia, empezar a estudiar ajustes de los modelos del control contributivo y analizar nuevos modelos de aseguramiento.
12 con 10 minutos, ¿cómo se encuentra? 12 con 11 ya, ¿cómo se encuentra el estado del tránsito a esta hora? Gracias a cámarasvialescr.com. El sector de Atillo 8 presenta condiciones normales para esta hora. El sentido hacia Atillo, un poco más de densidad vehicular, se mueve, eso sí, sin mayor complicación, pero encontrarán menos tránsito en el sentido contrario hacia sectores como La Uruca o el cruce hacia Escazú o Pavas. Tendrán mejor dinámica vehicular. Una circunstancia totalmente distinta en Belén, el cruce de la Panasonic hacia San Rafael de Alajuela, o bien sectores como Lindora, prácticamente despejado en ambos sentidos. Un poco de paciencia nada más a la hora de realizar el semáforo en el cruce hacia Lindora. Taras de Cartago, la salida y entrada de la provincia de Cartago no presenta ninguna complicación, prácticamente sola la carretera, muy pocos vehículos, superficie de rodaje completamente seca, 12 con 12 minutos en este sector. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédese con nosotros. Expertas costarricenses califican como alarmista la investigación que cataloga a una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Por favor, grite o haga algún sonido. Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en costa ecuatoriana, varias personas reflexionan su sentido de vida a través del arte y la creación. Todos los días el faro soporta las olas que van y vienen, lo golpean y él está de pie. Soportó el terremoto de pie y no se cayó. Para nosotros un símbolo de resistencia y de fortaleza. 10 historias en abril, un documental impactante. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 12 de julio en un gran especial a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. 12 con 15 minutos. Gracias por permanecer en compañía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Expertas costarricenses califican como alarmista la investigación que cataloga a una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Afirman que Costa Rica no tiene condiciones para que este virus llegue a territorio nacional.
Científicos de China identificaron una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico. Se trata de un descubrimiento de una mutación del virus de H1N1 al que han bautizado G4, el cual, según la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, posee una adaptabilidad para conseguir ser contagioso entre seres humanos. No obstante, para Susana Ureña, encargada del Programa Nacional de Salud Porcina de SENASA, estas son declaraciones alarmistas, pues el virus no ha reportado una transmisión de humano a humano. Incluso menciona que es un virus que circula desde el 2013. Entonces, en realidad, estos estudios que establecen que existen virus nuevos que se están generando, siempre se han dado. En realidad, este de China tuvo su boom por estar en época de coronavirus, donde todos estamos preocupados por la pandemia, entonces como que los de la revista se aprovecharon un poco y se hizo como el boom de generar, en cierta forma, alarma, pero en realidad no hay tanto que alarmarse. Por ahora esa posibilidad, o no se ha terminado esa posibilidad de transmisión de humano a humano, pensando que es un virus que circula desde 2013 en granjas de cerdos. La experta de SENASA menciona que Costa Rica no tiene las condiciones para que este virus se acentúe en el país, debido a que la importación de carne porcina desde China a territorio nacional está prohibida y el ingreso de carne ilegal es muy controlado en las fronteras. Entonces, en realidad, que llegue algún producto infectado con este virus, algún cerdo infectado con este virus, no va a ser posible, puesto que nosotros no tenemos habilitada esta importación. Sería una importación ilegal y nosotros en realidad controlamos también esas importaciones. Principalmente porque China actualmente está teniendo brotes de peste porcina africana y esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos, más que este virus de la influenza. El problema de importar algo de China podría ser la posibilidad de contagiarnos o contagiar a nuestro hato porcino nacional con virus de peste porcina africana. Pero la pregunta que muchos se hacen es si existe alguna similitud con el COVID-19. Entonces, está este virus nuevo, tiene las características de que es un virus respiratorio, de que es un virus parecido al H1N1, entonces sí, uno podría decir tiene potencial pandémico, pero para eso necesita dos condiciones más, no solo la de existir. Sería transmitirse fácilmente de persona a persona y que cause una enfermedad en las personas. Y con este virus en específico no se está viendo eso. Entonces yo creo que más bien ha sido un poco de amarillismo mediático en que podría ser un potencial, sí, podría ser cualquier virus nuevo, podría ser potencialmente pandémico, pero tiene que cumplir ciertas características antes de serlo. Entonces, realmente yo no creo que se tenga que uno que preocupar porque pronto este virus H1N1 G4 sea una copandemia en paralelo con el coronavirus actual. En SENASA señalan que por el momento Inciensa no ha reportado la presencia de este virus y que todas las granjas porcinas se mantienen bajo supervisión. Sin embargo, reiteran a la población que no deben sentir temor a la hora de consumir carne de cerdo, debido al control que tiene nuestro país. Sin embargo, agregan que la transmisión de cualquier virus respiratorio de origen porcino no proviene de su carne, sino de sus vías respiratorias. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar para este jueves 2 de julio? La compra en 579 colones con 27 céntimos y la venta en 586 colones con 23 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Las autoridades de Obras Públicas y Transportes dieron luz verde para que inicie la construcción de un puente de 6 carriles en Tibás. La estructura contará con una longitud de 150 metros. Nuestra compañera Katia Meneses nos informa en vivo desde este sector. Nuevamente, Katia, le damos la bienvenida. Gracias, José David. Muy buenas tardes nuevamente en este lugar donde les comentábamos anteriormente, donde estamos ubicados en la León 13. El presidente de la República, don Carlos Alvarado, dio el banderazo de salida para la construcción de un nuevo puente de 150 metros de largo y que tendrá 6 carriles. Este puente no solamente mejorará la calidad de vida
seguridad de los conductores y de los costarricenses, sino que también agilizará el tránsito en las carreteras. Vamos a pedirle a nuestro compañero don Gerardo Lizano que haga algunos movimientos para que ustedes tengan conocimiento de cómo es que está avanzando y cómo está quedando la obra. Indicarles que el inicio de estas obras se da luego de que el pasado 29 de junio el Estado ha entrado en posesión de terrenos pendientes de expropiar. Esta estructura estaría completando con una carretera a nivel de 1,3 kilómetros y se registra un 95% del avance. Esta mañana, durante la inauguración y durante el banderazo, la luz verde que dieron las diferentes autoridades, el ministro de Obras Públicas y Transportes recordaba algunos tropiezos, algunas piedrillas que se atravesaron en el camino para desarrollar toda esta obra. Escuchemos y veamos. Esta expropiación nos demoró 4 años, por ahí. Y al final, el lunes vinimos a tomar posesión, porque tuvimos que venir a tomar posesión. Si uno se pone a ver la razón por la cual los propietarios retuvieron discutiendo en tribunales, es el proceso que ha de continuar, porque el pago por la propiedad se realizó desde hace un año, pero hay una discusión sobre derechos comerciales. Pero eso solamente se puede dilucidar en el proceso que lleva el mecanismo legalmente establecido para las expropiaciones. De manera que posiblemente se debió haber contado con la posibilidad de acceder al terreno mucho antes. El presidente de la República, don Carlos Alvarado, señaló que esta obra estará lista dentro de muy poco tiempo, dentro de muy pocos meses. Tal vez algo de nuestra naturaleza escéptica nos decía, no, yo de ver para creer. Pero poco a poco se fueron poniendo aquella espectacular sucesión de vigas, aquellas T que se sucedían, como una serie casi de cruces que se iban en la distancia. Vimos cómo se corrió el triángulo de solidaridad y se reubicó a las personas. Vimos que hasta una escuela que estaba en el trazado, tuvimos la oportunidad de cerrar la vieja escuela y abrir la nueva escuela aquí en la comunidad como parte del proyecto. Tuvimos ya la oportunidad no solo de ver aquellas columnas, sino ver cuando se empezó a instalar el viaducto que ya toma forma. La semana anterior logramos ver la colocación de la última pieza que genera el paso a 3 niveles que se puede observar en el cruce de la ruta 32. En otra parte de la circunvalación, no de esta parte norte, ya inician los proyectos en Atillo que quitan semáforos y que generan otro viaducto para completar el conjunto de la obra. Y bueno, hoy estamos aquí para dar esta orden de inicio en este tramo que conectará y recordarán allá a inicios de año cuando estuvimos en el otro extremo, en La Uruca, donde se está haciendo la conexión de esta obra. El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, don Mario Rodríguez, recordó que fue testigo cuando derribaron algunas estructuras para poder construir esta obra, pero también nos comentó del costo de esta obra. Bien, bueno, toda la obra de circunvalación es algo muy novedoso, es el primer viaducto que construimos. Esta que inauguramos hoy es una
Es una etapa corta de esa obra total, más o menos abarca 600 metros y puede verse que lo que hace es, tiene un puente de 150 metros que básicamente cruza Quebrada Rivera para que las personas se ubiquen. Ese paso que cuando vemos de La Uruca hacia León 13 cruzamos haciendo un gran zigzag. Esta obra lo que hace es evitar ese cruce. El monto es aproximadamente unos $13.1 millones de lo que cuesta estos 600 metros, porque tiene este puente, que es un puente de 6 carriles y 150 metros de longitud. El director de esta obra, don Carlos Martín, señaló que esta obra lleva bastante organización y bastante logística, pero conozcamos por parte de él exactamente cómo es que se va a desarrollar. Bueno, es un tramo urbano, ¿verdad? Es un proyecto que se inscribe en la ciudad y que va a permitir que la circunvalación sea un anillo completo, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Porque hasta ahora mismo la ruta 108 es la que está funcionando como cierre del arco norte de la circunvalación y no tiene capacidad, es una calle, y entonces ahora lo que va a permitir es una circulación segura y rápida a 80 km por hora, que es la velocidad de diseño, con sus intercambios, 2 intercambios a 3 niveles, ¿verdad? Y otros 2 intercambios a 2 niveles que van a permitir las conexiones de toda la parte norte con la circunvalación y permitir un tránsito más fluido en toda la zona. Esta obra, ubicada entre la León 13 y Colima de Tibás, se desarrollará en los próximos meses con mucho entusiasmo, en medio inclusive de una crisis de la pandemia que ha generado el virus del COVID-19. Esto nos ha dado oportunidad de poder avanzar con esta obra al ya dar el banderazo esta mañana. Compañeros, esta es la información. José David, regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Katia. Gracias por el detalle desde el sector de la León 13. Seguimos con más información. La Contraloría General de la República realizó una auditoría para revisar las acciones de control que ejerce la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública. Esta auditoría se realizó una evaluación sobre la actividad de personas físicas y jurídicas que prestan este tipo de servicios. El informe señala debilidades en los procesos de inspección por parte de la cartera de seguridad pública a las agencias que prestan el servicio de seguridad privada. También hay carencias en el control sobre el límite de crecimiento de agentes y sobre la actualización de registro de inventarios de armas y en los sistemas de información que son utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección a estas agencias. La relevancia del estudio radica en que es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo, mediante una regulación definida que permita establecer los controles sobre las personas físicas y jurídicas que prestan este tipo de servicios, a fin de que su actuar no represente más bien una amenaza latente para la seguridad estatal y ciudadana. Al respecto, se identificó que existen debilidades en el proceso de inspección a las agencias que prestan estos servicios, en el control sobre el límite de crecimiento de agentes, en la actualización de los inventarios de armas y en los sistemas de información utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección. 12:29. ¿Sabía usted que en una familia de cigüeñas sobreviven solo los polluelos más fuertes y son los padres quienes los definen? Este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le explicamos por qué. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Tradicionalmente, a muchos niños del mundo les cuentan la historia de que la cigüeña se encarga de llevar a los bebés recién nacidos hasta los hogares.
Pero lo que pocos saben es que esta ave es capaz de sacrificar y asesinar a sus polluelos más débiles cuando hay escasez de comida. Por lo general es el padre quien se encarga de escoger al más pequeño y expulsarlo desde el nido hasta el suelo. Muchos videos han captado estos momentos a pocas horas de su nacimiento. Y en realidad, el objetivo de este sacrificio es darle la oportunidad de vivir a los polluelos más fuertes y aumentar así las posibilidades de que sobreviva la descendencia. Este ritual no es exclusivo de las cigüeñas, pues en el caso de las águilas, los mismos polluelos recién nacidos se comen a sus hermanos más débiles. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. (12:31) hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias, edición al mediodía, ya volvemos. Gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social aseguró a los diputados que la institución no está en quiebra. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Ya está de vuelta la Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae la Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Siempre me fue la actividad política muy cercana. Ahí me enseñaron a levantar letra por letra, digamos, los folletos. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en Cine en Cortos. Coser mucho para sacar a mis hijos a flote. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Costa Rica ha duplicado su espacio en las morgues del país en caso de que existan decesos masivos por COVID-19. Además, los cementerios parecen estar preparados para atender la situación si se diera en algún momento. El periodista David Roversi nos amplía sobre esta información. Buenas tardes nuevamente y buenas tardes a todos los que nos siguen otra vez a través de Costa Rica Noticias. Como les dijimos anteriormente, estamos en las afueras del cementerio Calvo, administrado por la Municipalidad de San José. Esto a raíz de diferentes consultas que nos han llegado a las redes sociales por parte de ustedes sobre la capacidad que podría tener Costa Rica de enfrentar decesos masivos del COVID-19. Esta situación, pues evidentemente se da a raíz del incremento de casos que se han presentado en las últimas semanas, ayer con 294 casos, hasta este momento 17 personas fallecidas,
medidas. Y bueno, también por supuesto, ayer el doctor Román Macaya, presidente de la Caja, por ejemplo, hacía referencia a que en cuestión de una semana, si los casos siguen tal y como están hasta hoy, podría saturarse lo que es el SEACO, allá pues donde se están atendiendo principalmente el hospital del COVID, como se le conoce, los casos positivos de este virus. Así que bueno, quisimos explicarles a ustedes, informarles por supuesto cuáles son las diferentes situaciones, panoramas que hay, si existen planes de contingencia, todo esto, y no en un afán de alarmar a la ciudadanía, sino de tener claro que en Costa Rica no estamos exentos de que esto suceda tal y como ha pasado lastimosamente en otros países del mundo, inclusive en vecinos como ha ocurrido en Panamá. Pero bueno, en Costa Rica nos indicaban hoy desde la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, que contamos ya con 371 morgues, que se han estado dando ampliaciones de contenedores para cuerpos y demás en caso de que sucedan situaciones como estas, que como repetimos, esperamos no se den. Pero veamos un poco lo que nos dicen desde la Caja Costarricense del Seguro Social. A partir del mes de marzo, con la adquisición del contenedor y todos los trabajos que se hicieron en el SEACO, solo ahí se duplicó prácticamente la capacidad nacional con un contenedor de 200. Y además en Guapiles se adquirió otro contenedor de 30, o sea que la capacidad institucional antes de marzo del 2020 eran 141. Y la capacidad institucional hoy, en medio de la pandemia, se duplicó más de ello y tenemos 371. Entonces ya hay un esfuerzo. ¿Y por qué se coloca en el SEACO y no en otras localidades? Porque si usted ha visto el flujo o el lineamiento o la estructura que ha estipulado la institución en red, ha hecho que estemos concentrando los pacientes infectados o de mediano o de alto riesgo en el hospital SEACO, donde ahorita están internados los pacientes de mediana o de mediana categoría en su gravedad de la enfermedad, y tenemos también los hospitales de alta respuesta con cuidados intensivos, como son el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia, y todos esos hospitales están ubicados en San José. Bueno, pero ¿qué sucedería en caso, por ejemplo, de que las morgues también lleguen pues a saturarse? Si fuese el caso que empiecen a haber decesos masivos en nuestro país. El doctor Rui Vargas nos explica. Hay que pensar si tenemos una capacidad de almacenamiento temporal, es valorar la capacidad de entierro que tenemos a nivel nacional en las estructuras y en los cementerios que dispone Costa Rica y cada una de las áreas de detección alrededor de los hospitales donde va a fallecer este paciente. En los cementerios nacionales, el 5% de los espacios de cada uno de esos cementerios puede ser utilizado en su momento por los alcaldes, la comisión de emergencias, el gobierno en sí, para poder enterrar en esos espacios que cada uno de los cementerios tiene los cuerpos fallecidos de una pandemia. ¿Ok? Entonces, eso se haría antes y utilizaríamos todos estos conceptos, primero los espacios que ya cada familia tiene, después los espacios que cada cementerio ya tiene dispuesto por ley, antes de pensar en una estructura de fosa común, que no se descarta y que hay que manejar y que prevenir de que todo esto, como se ha manejado todo en este momento, han sido por etapas. Y obviamente eso que usted está mencionando es prácticamente la última etapa, es una etapa a la cual no queremos llegar. Bueno, y es que como lo decía el patólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social, mucho de esto radica también en el espacio que puedan existir en los cementerios para dar atención a esto. Como sabemos, hay cementerios privados, pero evidentemente también hay personas que no pueden costear lo que es el pago de uno de estos campos, de uno de estos nichos. Y bueno, por supuesto también hicimos esa consulta, ¿qué estaría pasando con las personas que no pueden costear, con personas indigentes, con personas que son migrantes en condiciones pues dudosas acá en nuestro país? Así que bueno, a eso también nos acercamos a los distintos administradores de cementerios y ellos nos explican que inclusive la ley dice que tiene que haber un 5% de espacio destinado inclusive para situaciones como esta pandemia que vivimos hoy en día. Pero veamos lo que nos dicen un poco con relación a este tema de espacios.
Constantemente estamos realizando estudios de la capacidad que tiene el cementerio. Somos uno de los cementerios más grandes de desamparados. Sin embargo, es difícil predecir cuántos decesos van a haber por el tema del COVID. Entonces lo que pasamos es valorando la capacidad que tenemos constantemente y si hay que tomar medidas día a día. ¿Cuál es esa capacidad? El cementerio cuenta aproximadamente con 2.800 derechos de posesión y aproximadamente 1.200 nichos de alquiler. Estos nichos de alquiler se brindan únicamente para lo que son vecinos del Cantón de Desamparados. Cuando existe una pandemia, una emergencia a nivel nacional, siempre nosotros los camposantos tenemos aquí en Grupo de Valle de Paz un espacio para esas cosas. Digamos, está la parte normal, que es la que le vendemos al público, pero siempre damos un sector exclusivo. Uno nunca sabe cuándo va a existir una emergencia de estas. Entonces lo que hacemos es dejar apartado un espacio para una emergencia. Que si ha sucedido información, gente consultando, sí, bastante, consultando planes funerarios, consultando espacios de nichos, los precios, que si cabe 1 o 2 personas, eso ha venido incrementando. Ya sean individuales o sean de más cantidad. En ese sentido, el cementerio Calvo es nuestro principal cementerio para manejar el tema de si tuviéramos que inhumar gente como resultado del COVID. Sería en el cementerio Calvo, en donde tenemos suficiente capacidad para hacer fosas individuales, ¿ya? O si fuera un caso extremadamente emergente y que hubiera que abrir una fosa común, pues con el equipo municipal de excavación determinaríamos el cuadro y lo abriríamos y haríamos ahí el proceso de inhumación masiva si fuera el caso. Bueno, compañeros, y antes de regresar con ustedes al set principal, pues nada más unirnos evidentemente al llamado del Ministerio de Salud para poder pues mitigar todo esto que podría estar pues ocurriendo en nuestro país, y como decimos, no estamos exentos de que pase, pero que todavía estamos a tiempo de lograr controlar si seguimos las indicaciones que nos indican las autoridades de salud. De momento, esto es la información y vamos a regresar entonces con ustedes al set principal, compañero. Gracias a David Roversi. Seguimos con más noticias. 400 personas de nacionalidad nicaragüense esperan en Panamá para poder ser trasladados de manera controlada hacia la frontera en Peñas Blancas. Además, los 2 grupos de haitianos llevan más de una semana en la frontera con la intención de que los dejen pasar. Este martes, entre la mañana y noche, un grupo de 46 nicaragüenses fueron trasladados desde Paso Canoas hacia Peñas Blancas. Raquel Vargas confirmó que los extranjeros entraron a Nicaragua pasada las 7 de la noche del martes. Sin embargo, aún hay al menos 400 nicaragüenses en Panamá que pretenden retornar a su país, por lo que Migración de los 3 países acordaron hacerlo de manera controlada en grupos de al menos 50 personas. ¿Verdad? Lo que nos mencionan las autoridades panameñas es que se tratará de 400 personas. Estas personas pensaban venir todas en grupo, ¿verdad? En un solo bloque a la frontera, pero Panamá logró contenerlos, explicarles el nuevo procedimiento y que los grupos deben de ser de 50 personas cada grupo para poder hacer el tránsito. Y esto lo vamos a hacer en los próximos días de la misma forma que se hizo este tránsito organizado. Por otra parte, así permanecían los haitianos este miércoles en la pura frontera en Paso Canoas. Ellos llegaron a la frontera desde la semana anterior con la intención de continuar su camino por la región. Otro grupo está en Cuervito. Sin embargo, no podrán entrar al país en este momento. Del lado panameño hay 7 hombres, 7 mujeres y 7 niños, 21 personas, justamente ahí en una esquina. Dentro de este grupo hay una mujer embarazada y unos niños. Y luego en Cuervito, que queda a 4 kilómetros de la línea fronteriza, hay 15 personas, 5 hombres, 5 mujeres y 5 niños. Eso es lo que está en la frontera en este momento, 21 y 15 en otra ubicación. Con Panamá se ha acordado que Panamá va a recibir al grupo de estas personas que estaban ya en los albergues registrados. Entonces, Panamá está haciendo su propia revisión y una revisión de salud de estas personas, ya que al abandonar los albergues y para poderles dar el reingreso, ellos tienen un control estricto de salud, similar al que tenemos nosotros con órdenes sanitarias. En Costa Rica hay al menos 300 haitianos albergados en los 2 centros de atención temporal para migrantes ubicados en Peñas Blancas y en Ciudad Neyli. Costa Rica tiene 300 personas haitianas repartidas en 2 albergues, en el CATEM
norte, que está en la Cruz de Guanacaste, hay 150 personas y otro grupo similar, 163 personas que estarían en la frontera sur, en el kilómetro 20 en Golfito. Las autoridades migratorias advierten a las personas haitianas y al resto de los migrantes de la región que se queden en el país donde están, porque las fronteras de todos los países están cerradas. El gobierno afirmó que parte del impuesto al valor agregado que comenzó a regir este 1 de julio en el sector construcción, turismo y canasta básica se destinará a las pensiones del régimen no contributivo y a la atención de la emergencia que vive el país con la pandemia del COVID-19. El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que parte de los impuestos recaudados con el IVA que comenzó a regir este 1 de julio en los servicios de construcción y turismo, así como el cobro de un 1% más en la canasta básica, serán utilizados en una parte para las pensiones del régimen no contributivo, y afirmó que es una forma de ampliar hasta en 4,000 más esas pensiones. Permanece nuestro compromiso en materia de que una parte de ellos se destine al régimen no contributivo. De hecho, eso fue parte de ese acuerdo y yo lo respaldé plenamente porque es una forma, si no me equivoco, de ampliar hasta en 4,000 esas pensiones. Máxime que al día de hoy lo que se logró obtener por la contribución solidaria de las pensiones denominadas de lujo está recurrido en la Sala Constitucional y no se ha logrado destinar aún, y eso yo también lo apoyé. Entonces nuestro compromiso ahí con eso está vigente, incólume, máxime que se necesita tanto FODESAF como la Caja para las pensiones del régimen no contributivo. Por otra parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, indicó que entiende la necesidad económica de una gran parte de la población y argumentó que el nuevo impuesto era necesario para compensar la economía del Poder Ejecutivo y que el gobierno pueda hacerle frente a la emergencia que tiene el país, incluso reforzando programas como Proteger. Confiamos en que se aplique la ley, que se pueda respetar el principio de legalidad, también poder cubrir y entender de que esta crisis afecta a los bolsillos de las personas, pero también afecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay muchos ingresos caídos que se reflejan en las transferencias que se hacen a FODESAF o el gasto de capital o las necesidades que surgen para poder cubrir a las personas con transferencias monetarias no condicionadas por concepto de proteger o hacer frente al pago de la caja, o en el caso que salud requiera mayores recursos, pues también poder tener las herramientas para hacerlo. De lo que se trata es de encontrar equilibrios entre la ruta de reactivación, pero también ser respetuosos de la ruta de consolidación fiscal en que hemos venido trabajando. El gobierno había enviado un proyecto para atrasar la entrada en vigencia de estos impuestos, sin embargo, los legisladores no lograron llegar a un acuerdo. El director del organismo de investigación judicial, Walter Espinosa, acudió este miércoles a una audiencia con diputadas de la Comisión Permanente Especial de la Mujer para hablar sobre el caso de Luani Salazar. Días atrás, el director del OIJ fue señalado por revelar detalles de la vida privada de la joven durante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la que fue citado para brindar explicaciones sobre el actuar del OIJ en el caso de la joven víctima de femicidio. La Comisión Especial de la Mujer recibió este miércoles al director del organismo de investigación judicial para abordar el caso de la muerte de la joven de 19 años, Luani Salazar. Las diputadas, en su mayoría, consultaron al jerarca detallar cuál es el abordaje que da el OIJ cuando hay un caso de desaparición de una persona desde la perspectiva de género. Tratándose de la temática de género, en 19 años, la Comisión de Género no había detectado este problema. Y nosotros tampoco habíamos verificado esta circunstancia porque nuestros sistemas de control apuntan a la resolución. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, le consultó al director del OIJ sobre el porqué de las declaraciones que ofreció a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la semana anterior sobre detalles de la vida privada de la joven. No obstante, Walter Espinosa decidió no contestar esta pregunta. Respecto del caso de Luani, yo ya no me voy a referir más. No me voy a referir más porque el OIJ no quiere entrar en el juego de discutir sobre la base de datos periodísticos no comprobados, sobre la base de manifestaciones presuntivas que aparentemente generan conocimiento sólido y que desde mi punto de vista no lo son, pero adicionalmente porque es un hecho público y notorio
que yo fui acusado penalmente, pero además fui juramentado aquí en esta audiencia, y eso hace emerger una serie de derechos que están protegidos por el artículo 36 de la Constitución Política y que me permiten a mí no hablar más de ese tema. Según la versión familiar de la joven Luani Salazar, su hermano fue quien encontró su cuerpo sin vida enterrado en una bolsa del patio de un vecino el pasado 5 de junio. Este miércoles, los familiares de Allison, una joven desaparecida desde hace más de 3 meses, dieron a conocer a la prensa que ya tienen identificado el sospechoso de la desaparición. Bien, hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Esta semana, en Punto y Coma, les presentamos al escritor Heriberto Valverde Castro, quien nos habla del libro Cuentos propios y ajenos. Un mosaico de historias dramáticas, paradójicas y humorísticas. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía. Con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Un idioma con más de 234 millones de hablantes. Portugal é país rico pela sua história e diversidade. Y un profesor muy particular. Portugal es el país vecino al que nos une muchos lazos culturales y de amistad. Y ese es el objetivo de nuestro programa. Falamos portugués. Acho que o avião já aterrou, portanto eu acho que eles estão quase a aparecer ali. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Bienvenidos, bem-vindos a Falamos Portugués. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. (12:53 de la tarde). Vamos con información en el ámbito internacional. Brasil, México y Estados Unidos reportan cifras récord de nuevos casos de coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el continente americano, que acumula más de 5.400.000 casos del total de los 10.600.000 en el mundo. Desde Canadá hasta Argentina, más de 255.000 personas han muerto, de los más de 514.000 fallecimientos en el planeta. Brasil es el segundo país más afectado del mundo. Superó el miércoles los 60.000 muertos, en momentos en que muchos estados han flexibilizado sus medidas de aislamiento, a pesar de que la propagación de la enfermedad no da señales de desacelerarse y acumula más de 1.400.000 infectados. El país de 210 millones de habitantes reportó en un día 46.712 casos nuevos. El Cristo Redentor, en el Cerro del Corcovado en Río de Janeiro, fue iluminado el miércoles en homenaje a los trabajadores esenciales. Por su parte, México informó que suma en total 28.510 fallecimientos, con lo que superó el número de muertes en España, con 28.363. México, con más de 120 millones de habitantes, es el sexto país con más decesos en el mundo por la COVID-19, en momentos en que el gobierno permite el reinicio de actividades económicas. El país, hasta el miércoles, registraba cerca de 232.000 casos del nuevo coronavirus, mientras que Estados Unidos sumó casi 53.000 casos en menos de 24 horas, llevando el total de infectados en el país a casi 2.700.000, siendo la nación más afectada del mundo por la pandemia, que además registra más de 128.000 muertes a causa del nuevo coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud reportó en la última semana por primera vez más de 160,000 contagios, por lo que llamó a respetar las reglas de distanciamiento social, de detección y aislamiento de las personas afectadas, así como el uso de mascarillas. Esos consejos se han topado con las resistencias de Estados Unidos y Brasil, donde los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro rechazan las medidas de cuarentena por sus impactos económicos. En Panamá crece el descontento social por la crisis económica y sanitaria, mientras el presidente advierte que la pandemia se agravará en las próximas semanas. Somos más. Cientos de personas protestaron el miércoles en Panamá contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien cumple un año al frente del país. Muchas de las promesas que nos habían hecho desde mucho antes de la pandemia ni siquiera han sido cumplidas. Nuestro país sigue pasando hambre, la gente sigue teniendo necesidades y la corrupción nos está matando a todos. Por su parte, el mandatario manifestó en un mensaje oficial que la situación por la pandemia en Panamá será peor en las próximas semanas y señaló que se trata del desafío más trascendente de la historia del país por la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido. Panamá es el país centroamericano más castigado por la COVID-19. Con 4 millones de habitantes, suma más de 600 muertos y unos 33.500 contagiados. Pero Cortizo achacó las cifras a que en Panamá se realizan más pruebas que en los países vecinos, lo que ha permitido tener una letalidad de 1,8%. Aceptó que se han cometido errores, pero afirmó que las decisiones tomadas serán para salvar vidas. El gobierno también se ha visto golpeado por escándalos de corrupción que son investigados por la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de equipos para enfrentar la pandemia. En las últimas semanas ha crecido el descontento social y se han multiplicado las protestas antigubernamentales. Queremos transparencia, queremos que la corrupción se acabe, queremos que la gente tenga educación, salud. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Nos están robando y Panamá tiene que despertar. Además de la crisis sanitaria, Panamá enfrenta una situación económica adversa, con cerca de 200,000 contratos de trabajo suspendidos y previsiones de una contracción del crecimiento de un 2,2% para este año. La situación hace que el presidente vea amenazados sus planes para reformar la Constitución, modernizar las instituciones, impulsar el crecimiento económico e implementar políticas sociales contra la desigualdad. 12:57, Argentina da marcha atrás y su capital, Buenos Aires, vuelve al confinamiento más estricto luego de un crecimiento en los contagios por COVID-19. Buenos Aires vuelve a la fase más restrictiva del confinamiento. Desde los primeros días de marzo en Argentina se han registrado más de 64.500 contagios y han fallecido unas 1.300 personas, cifras que muestran una evolución contenida de la pandemia. Pero las autoridades temen una aceleración de la curva en invierno. El uso de tapabocas es obligatorio y mientras se busca aumentar el testeo y el aislamiento de las personas infectadas. Los autobuses circulan con apenas media docena de pasajeros y hubo un fuerte colapso en los accesos viales a la ciudad debido a los controles que marcaron la jornada. La alcaldía de la capital continuará permitiendo la salida de los niños los fines de semana, pero prohibió el ejercicio deportivo al aire libre. Con todas esas medidas, se aspira a reducir a la mitad el tránsito de personas en esta etapa, que se extenderá al menos hasta el 17 de julio, aunque las opiniones sobre las restricciones siguen divididas. Siento que es un retroceso todo. Ya después de 4 meses, la realidad es que tendríamos que poder avanzar. Pasa que la gente a veces es egoísta, porque los que realmente necesitan salir a trabajar es un tema, pero hay mucha gente que sale a cosas que no son necesarias y eso afecta a que hoy estemos así también. Estoy totalmente de acuerdo, dado la cantidad de casos que tenemos, me parece que es lo que había que hacer, restringir más la salida y la movilidad de la gente en la calle. Me parece correcto y bueno, por lo menos puedo trabajar. Más de 350.000 comercios que habían reabierto en el área metropolitana tuvieron que bajar sus cortinas de nuevo. Solo comercios de alimentos y farmacias están autorizados a funcionar. Es un poco triste, ¿viste? Para los que no pueden trabajar me parece que lo siento por eso, ¿viste? Nada más que por eso. Pero bueno, esperemos que pase rápido. Ante el cierre de la ciudad desde el 20 de marzo, a muchos les preocupa que la economía del país, en recesión desde 2018, quede aún más afectada. Con otras actividades frenadas como la construcción, el Producto Interno Bruto del país se contrajo 26,4% en abril, el momento más estricto de la cuarentena. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída de 9,9% este año para Argentina,
lo que lo coloca entre los más afectados por la debacle mundial. Hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Recuerden que a las 7 de la noche lo esperamos con nuestra edición estelar. En minutos iniciará la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 y además sobre la información de las nuevas medidas que se adoptarán luego del crecimiento de casos de las últimas semanas. Así que esté pendiente de la programación de 13 Costa Rica Televisión. En cualquier momento interrumpiremos para darle paso a esta conferencia de prensa. Feliz tarde, que la pasen bien. Estás viendo 13 Costa Rica Televisión.